Y hoy tenemos un tema muy interesante de Aristóteles aquí que propone en su Ética Eudemia sobre los defectos, los excesos y el término medio. Vamos a descubrir cuál es ese término medio del que nos habla y por qué reflexiona sobre los extremos como el defecto y el exceso. Pues lo que debo decir es que la filosofía de Aristóteles se centra también entre buscar el punto intermedio que nos lleve hacia la eudaimonía o el buen vivir. Por ende, ese punto medio sería el hegemonicón para podernos conducir entre una vida de excesos y defectos, ¿sí? Los dos extremos. Así que vamos a revisar la página 373 para entender sobre este tema. En efecto, toda alma bajo el efecto de ciertas cosas tiende por naturaleza a lo peor o a lo mejor. Y existe un placer relativo y referido a esas cosas. Por otro lado, afirmamos que los hombres son malos a causa de los placeres y los dolores, según los persigan y eviten o como no se debe o los que no se deben. Y es por eso por lo que todo define espontáneamente las virtudes como impasibilidad y sosiego en relación con los placeres y los dolores, y los vicios por sus contrarios. Se dice que el alma del hombre puede ser buena o mala. Según Platón, en el Menón, todas estas cosas que son buenas, que son excelsas, que están dentro del alma, ellas condicionan finalmente a la acción del hombre, los actos que él vaya a realizar, ¿sí? Pero que dependiendo de los discernimientos, estas acciones pueden tener un fin en la eudaimonía o no. Si no se conducen por un discernimiento, estas acciones pueden terminar en un exceso, o en un defecto. Y este eje hegemónico o eje rector sería la virtud, como nos está refiriendo aquí Aristóteles. Dice, las virtudes como impasibilidad y sosiego en relación con los placeres y los dolores. Porque vemos que dentro de la balanza que nos plantea aquí Aristóteles existen los defectos y los excesos. El defecto es la carencia de, el exceso es la demasía, ¿sí? Tener de más algo. Y como en ambos nos encontramos en una vida de vicio, donde la eudaimonía no está presente. Así que el eje rector sería el punto medio. En este caso ya vimos que es la virtud. Pero no solo eso, sino que dentro de los extremos nos vamos a mover nosotros constantemente y pareciera que si por lógica un defecto, por ejemplo un defecto de placer, sea malo porque hay dolor allí, un exceso del mismo también contrae males e infortunios. Pero vamos a seguir revisando el texto a ver qué más encontramos. Y quedamos aquí. Pero una vez que se ha fundamentado que la virtud es el modo de ser tal por el que los hombres son hacedores de las mejores cosas y se hallan en una disposición óptima para lo mejor, siendo lo mejor y óptimo lo que es conforme a la recta razón. Esto es lo intermedio, en relación con nosotros, entre el exceso y el defecto. Será necesario que la virtud ética sea un estado intermedio, propio de cada uno y relativo a ciertos términos medios, entre placeres y dolores, entre cosas placenteras y dolorosas. Y el estado intermedio se hallará unas veces en los placeres, pues también existe en ellos un exceso y un defecto, otras en los dolores y otras en ambos. Aunque el placer sea algo que persigue el ser humano por instinto, porque resulta un bien para sí, como el alimentarse, si el alimentarse no fuese agradable, no fuese placentero, pues por lo mismo no nos alimentaríamos con frecuencia, aunque sintiésemos hambre, porque no resulta agradable el proceso de alimentarse. Así que el placer también puede producir mal, ¿sí? Al igual que su defecto. Entonces, ¿cómo lo podemos ver así, ejemplificando? El tener, vamos a hablar sobre el tener. Tener en exceso produciría un mal. ¿Qué después produciría? La avaricia, el estar constantemente insaciado de tener cosas, siempre se quiere tener más y más. Eso produce vicio, porque al no estar en la virtud, naturalmente, es vicio. Así que, si se tiene de más, se vuelve algo inútil, se vuelve una acumulación, un despilfarro de recursos y energía para nada, porque al fin y al cabo el avaro nunca se sacia. Aparte, se convierte en un mal porque la persona no escapa de este ciclo infinito de tener y tener, y su vida la consagra a lo material. No piensa en más nada sino en seguir teniendo cosas, acumulando. Y lo peor es que no son útiles para sí mismo, sino que simplemente son tesoros allí, acumulando polvo nada más. Entonces, continuando aquí con esto, podemos ver que también el defecto, por supuesto, el defecto de tener sería la miseria. ¿Y por qué es un mal? Porque el ser miserable naturalmente nos hace estar constantemente necesitados de bienes, de servicios,
ello se convierte en un vicio porque nos acostumbramos a estar allí y como no tenemos un eje rector, siempre vamos a estar pegados a ese punto del extremo, ¿sí? El defecto. Entonces, el efecto de tener sería la miseria, sería la necesidad constante y eso genera naturalmente sufrimiento. Al igual que el exceso va a generar sufrimiento porque al no verse saciado de las cosas, va a tener siempre hambre de tener más. Pues el que se excede al alegrarse se excede en placer y el que se excede en dolerse en lo contrario, y esto de manera absoluta o relativa a una cierta norma. Por ejemplo, cuando uno se comporta como la mayoría, más el hombre bueno se comporta como debe. Y ya que hay un cierto modo de ser por el que quien lo posee será de tal clase como para aceptar respecto a la misma cosa, en un caso el exceso y en otro el defecto, forzoso es que, como estos son opuestos entre sí y con respecto al medio, también los modos de ser sean opuestos entre sí en relación a la virtud. Esto en síntesis quiere decir de que la misma virtud, dentro de la balanza, sería también un extremo, pero un extremo entre, bien sea el defecto o con el exceso. Entonces, entre el ser miserable y el justo tener hay dos polos, ¿verdad? Entonces son extremos. Pero por supuesto ese extremo en relación a la necesidad sería un punto justo y medio. Entonces sería en este caso el tener lo justo, que es relativo a lo necesario y lo que resulta en utilidad para el diario vivir. ¿Qué tantas cosas yo necesito? Por ejemplo, necesito para estos proyectos, necesito tener los libros para poder estudiar. No necesito una librería completa, solo necesito aquellos que me sean útiles para un fin, en este caso este proyecto, y hacer estos videos. No necesito una computadora gamer, necesito una computadora que me sirva para hacer estos videos porque es en propósito y utilidad para este proyecto. Entonces, igualito, desde el extremo del exceso hacia el punto medio, son dos polos, por supuesto, pero entre la avaricia extrema hacia el justo tener. Para culminar, la virtud sería ese hegemonicón, eje rector, que nos permite tener un discernimiento de cuáles son las acciones mejores para poder tener una vida buena, plena y satisfactoria. Espero les haya sido interesante este tema y útil, que es lo más importante, y sea aplicado en sus vidas. Así que, sin más nada que decir, nos veremos en un próximo video.